Bienvenida, María. Muchísimas gracias por estar nuevamente, porque es una asidua amiga de esta casa, Decisión Radio. Gracias a ti, Pastora, por contar otra vez conmigo. Siempre es un placer venir y poder aportar pues, todo lo que mi experiencia, ¿no? me haya permitido, ¿no? En este camino. Hoy creo que sí que es un tema bastante delicado por todo lo que envuelve el tema de la inmigración y bueno, no sé si quieres preguntarme ya, Pastora, o quieres que iniciemos o hago una pequeña introducción. Sí, por favor. Sí, vale, sí, porque la verdad que ayer estaba preparándome todo y dije, va, María, tira de filosofía, ¿no? Tira de lo que has aprendido todos los años de tu vida. Y yo lo que me gustaría comenzar a los oyentes diciéndoles es que para entender la inmigración o la migración en general, porque la inmigración está dentro de las migraciones a nivel internacional, tenemos que separarnos de todos los prejuicios que pudiéramos tener con temas ideológicos o con temas de otros aspectos políticos, ¿no? Yo creo que la migración es necesaria en el transcurso de la vida y es positiva, pero también es cierto que trae con ello en la actualidad unos peligros que tenemos que tener muy, muy en consideración. La migración no es nada más que el cambio de un país a otro, de familias, personas que por dos razones diferentes inician este proceso. La primera razón pues, puede ser simplemente por tema de estudios, es una migración no obligada, es porque quieres mejorar tu aspecto profesional, personal, laboral, pero luego existe otro tipo de migración que esa sí es un poco más obligada porque es cuando tienes un conflicto bélico, un conflicto armado en tu país, claramente te obliga a abandonar tu hogar y abandonar todo lo que tú tenías para emprender un viaje que tú no estabas proyectándolo en tu mente, porque te viene de la noche a la mañana, como sucede, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener un poquito más de empatía en ese tipo de migración, ¿no? En la cual cuando alguien abandona su hogar ya va con algo muy, muy dañado dentro de sí mismo, ¿no? Porque es algo que te obligan a hacer. Cuando tú a ti te obligan a hacer algo, no lo haces por gusto. Es muy diferente a cuando te vas de Erasmus, por ejemplo, y a lo mejor te terminas quedando en el país, a cuando te tienes que ir obligado. Y parece ser que hoy en día tenemos como dos formas de mirar la inmigración, y es como inmigración de primera clase e inmigración de segunda clase. Y vemos mal la de segunda clase, no entiendo el por qué. Puedo entenderlo si me fijo solo en los medios de comunicación y en cómo intentan enfocar el tema de la inmigración en ese aspecto, pero yo creo que la inmigración va más allá de vienen personas violentas. Yo creo que deberíamos de pensar que no hace mucho, hace 50, 60 años, nuestros abuelos tuvieron que emigrar porque tuvimos una dictadura y tuvimos una guerra. Y nuestros abuelos fueron recibidos en ciudades como México, Argentina o como Francia. Y yo tengo que dar gracias a Dios a esos países, porque en mi caso, con la familia de mi padre, emigraron a Francia y la familia de mi madre emigró a Argentina. Y esos países les recibieron con los brazos abiertos. Es decir, con los brazos abiertos yo no digo que tenga que ser una alfombra, ni pagas, ni nada, que mi familia se tuvo que labrar su futuro ahí y su presente. Yo me refiero que no juzgaron a las personas que entraron. Intentaron de ser empáticos y comprender que venían porque no podían estar en España en esos momentos. Fíjate que hay una parte que es la parte psicológica, efectivamente, que es la que más le afecta a todo el que emigra de su país. ¿Por qué? Porque, como bien lo has dicho, dejan no solamente los familiares, sino el confort al cual estaban habituados. Exacto. Porque mira que aquí España, que es un país que es súper acogedor, muy amigable y recibe muy bien al inmigrante, de todas maneras las personas tienen que comenzar de cero y
puede ser que aquí haya una inmigración donde las personas vienen siendo profesionales, como médicos, abogados, y tú ves aquí trabajando desde ser mesero hasta trabajar en Uber o alguna otra empresa. Claro, también hay unos que sí se destacan muchísimo, pero el dejar su estatus social, el dejar su confort, es un choque. Totalmente. Es un choque porque es comenzar sin rango. Eres como que el soldado raso y mi respeto al soldado raso, pero en tu país eras cacique y aquí vienes siendo un indio, simplemente, o sea, sin Claro, totalmente. De ahí que me refiero, por eso es que los que recibimos esa inmigración, venga de donde venga y entre como entre, tenemos que ser empáticos y ser conscientes de cómo lo pasaríamos nosotros si nos pasara. Es decir, esas personas que tienen que salir de su círculo de confort, como tú has dicho, que ya tenían una vida, un estatus social, una familia, de la cual seguro que han perdido familiares. No hace falta que sea un conflicto armado como está pasando ahora mismo en Ucrania o como pasa en la mayoría de ciudades en África o en Latinoamérica. Simplemente el ejemplo de Colombia con las FARC. No está viviendo una guerra en sí, pero la misma opresión que tienen los colombianos por tener las FARC dirigiendo ese país, igual que en Venezuela con Maduro, les obliga a tener que irse. Tienen que decidir entre o quedarse y morir de hambre, de enfermedades, porque ahí los hospitales no funcionan, o tienes que iniciar otra vida. Y vuelves y vienes con una mano delante y con otra mano detrás, con la cabeza agachada, que eso psicológicamente ya es muy duro para los que vienen, y tener que encima tener miedo a recibir o insultos o porque España es un país que ama la inmigración, es decir, creo que somos de los países que más nos hemos abierto a atender, a recibir y a ofrecer ayudas a las personas que vienen de fuera, pero tenemos que seguir trabajándolo, porque tenemos que dar ejemplo para demás países, para demás lugares en el cual puedan comprender que todos podemos convivir. Yo una cosa que comprendí para poder entender la inmigración fue que, bueno, pues me tocó ir destinada por un amigo periodista que me dijo, mira María, están buscando un periodista para ir al campo refugiado de Lesbos, que está a 9 kilómetros de Turquía, y bueno, para denunciar ciertas cosas que se estaban viviendo allí con los refugiados sirios, y me adentré y fui con una ONG holandesa y estuve allí. Lo que yo vi allí me cambió toda la perspectiva, porque yo era de esas personas que decían, no, tienen que solucionar sus problemas fuera en su país. Me cambió la vida. Me cambió la vida y fue lo que decidió que yo trabajara en inmigración. Porque yo vi familias de profesores, un profesor, que no tenía una bolsa de patatas y un Sprite y lo abrió para que yo bebiera. Que yo después en el departamento tenía de todo. Pero él me quiso compartir y sus hijos todos querían compartir conmigo un rato de charla, porque ese rato de charla para ellos era desconectar del infierno que estaban viviendo. Porque una cosa que no nos damos cuenta los que vivimos aquí, tenemos nuestras vidas, es que cuando alguien abandona su país y viene a un país nuevo como refugiado, está en un limbo. En ese limbo no te permiten trabajar, ni te permiten hacer nada. Psicológicamente eso te destruye por dentro, porque te hace sentir inútil y no te hace sentir útil. Entonces, ya no voy con el tema de la religión, con el tema de que ellos para sentirse hombres tienen que sentirse útiles y son los que van a trabajar o los que van a hacer algo fuera y si no lo hacen. No, me refiero ya como persona humana. Toda persona humana tenemos la necesidad de sentirnos útil, de trabajar, de tener un objetivo, de tener unos proyectos, de cumplir con varios de ellos. Y estar en el limbo de llegar a un sitio con una cultura totalmente distinta, con gente que, bueno, hay gente que te mira con cariño y te dice en qué te puedo ayudar, pero también hay gente que te mira con desconfianza,
como diciendo, no me gusta que estés aquí. Ellos tienen que convivir con eso día a día. Entonces, tenemos que ponernos un poquito en su perspectiva y ser conscientes de que ellos no están aquí para hacernos daño, ni para quitarnos trabajo, ni para hacer nada negativo. Ellos están aquí porque no les quedaba de otra y quieren comenzar un camino nuevo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo lo tenemos que hacer todos. Claro. Las ONGs que trabajamos para ello y tenemos que realizar una inclusión real de la inmigración en nuestro país y luego, evidentemente, la persona que emigra y que entra dentro de nuestro país tiene que ser consciente de que nuestra cultura es una prioridad. Ah, por supuesto. Claro, porque, bueno, son cosas... Yo, por ejemplo, esta mañana estaba escuchando la radio de que en un lugar de Cataluña, bueno, pues querían obligar en unas fiestas a quitar el cerdo por tener en cuenta a los musulmanes. Y claro, te pones a pensar y dices, sí, pero ¿y el español que le gusta el cerdo? ¿Sabes? Es como, yo no voy a la India y le digo, oye, mira, que quiero que prohibáis comer pollo y arroz, que es lo que más comen ellos, porque es que mi religión no me permite comerlo. Tenemos que ser coherentes. Claro. Tú cuando vas a un sitio, tú te tienes que adaptar. Y evidentemente tienes que aprender la cultura del país en el que estás y abrazarla. Igual que la cultura te abrazará seguramente, si la aceptas. Entonces, ahí está para mí el dilema de que todos tenemos que trabajar, tanto los que estamos aquí como los que vienen. Claro, sí. Es que hay que adaptarse a una serie de cosas, por ejemplo, eso, lo cultural, el estatus que ya no lo tienes. Evidentemente. También posiblemente la lengua, que es posible que tampoco manejes el idioma. Entonces hay una serie de factores a los cuales una vez que dejas tu país, por las circunstancias que haya sido, como tú bien dices, o bien porque quieres estudiar, o bien porque no te queda de otra, porque hay muchísimos países que sabemos que la gente ha tenido que abandonarlo, no porque han querido, sino porque las circunstancias así se lo han exigido. Y llegar a un país donde te acogen bien es un plus. Y aquellos países que no, que sabemos también que han habido países que con ese desplazamiento que ha habido por el enfrentamiento que ha habido entre Ucrania, pues hay países que simplemente han dicho no, se cierran las fronteras. También lo vemos cuando llegan esos barcos llenos de refugiados, que hay países que han dicho las fronteras se cierran. Hay momentos en que tú dices, bueno, pero es que ciertamente tampoco puedes abrir las fronteras las 24 horas y a todas las personas. Yo creo que allí debe haber un análisis profundo entre todos los países. Totalmente. Yo, mira, por mi experiencia en trabajo en inmigración, yo trabajo dentro del departamento tanto he trabajado en el proyecto de refugiados con familias, como he trabajado, que ahora estoy actualmente en ayuda humanitaria, y mi perfil, el que yo trabajo, son perfiles de chicos jóvenes. Se ha dado el caso, porque nosotros trabajamos muy a mano con la policía, sí que es cierto y es una maravilla y lo agradecemos. Ellos cuidan de nosotros y de nuestra seguridad, pero toda persona que entra tiene que estar registrada. Pero simplemente porque con todo lo que estamos teniendo, con atentados yihadistas, con el terrorismo islámico que está muy cerca nuestra, tenemos que ser conscientes que muchos aprovechan esa oleada de personas que entran para poder adentrarse y atacar, ¿no? a personas. Entonces, tenemos que filtrar bien, simplemente por seguridad. No es por ni color, ni apellidos, ni de origen de donde vengas. Es que simplemente es por seguridad. Porque aquí tenemos también niños y tenemos gente joven a la que tenemos que cuidar y tenemos que proteger, ciudadanos, que no hay más. Pero inclusive nosotros en las ONGs tenemos que avisar de cualquier cosa que veamos. Tenemos que intentar, aparte de ayudarles, apoyarles en ese golpe cultural, porque es que es muy fuerte, la gente no lo concibe, porque
Pero cuando ellos vienen con unas expectativas que son totalmente contrarias a lo que se encuentran y se topan con la realidad. Continuamos con nuestro programa en directo con Pastora Tovar. Estamos hablando de inmigración y refugiados y para ello tenemos a nuestra invitada María Paradas. Y quedamos en lo que afecta psicológicamente al inmigrante en cuestiones de soledad, porque recordemos que han dejado su familia, sus amistades, todo su entorno, y el llegar a casa y no tener ese apoyo de la madre o del padre o de la familia como tal, pues se sienten las personas bastante afectadas psicológicamente. Sí, a ver, los efectos de la migración tiene como tres bases muy importantes, que una es que es la depresión, entras en un ámbito depresivo por las circunstancias, por todo lo que se te rompe a tu alrededor y tienes que dejar, y la incertidumbre con la que tú vas. Luego están los efectos psicosomáticos que afecta. Al final tienes dolores de cabeza, tienes como presión en el pecho, pues hay gente que le salen eczemas, o sea, todo es psicosomático en el cuerpo, ¿no? Y luego, inclusive se ha dado el caso en personas que son inmigrantes que han generado paranoia. ¿Por qué? Porque, claro, es que, a ver, todo ser humano tenemos una forma de trabajar y el cerebro, por muy inteligente que sea, si tú rompes con unas rutinas de un momento para otro, aparte de las rutinas, tú inicias, nadie habla de las rutas migratorias. Hay rutas migratorias que son un infierno para los inmigrantes, pero un verdadero infierno. Pero fíjate las consecuencias de lo que tú estás viviendo en tu país de origen o en tu ciudad de origen, que prefieres ese infierno a morir o quedar degradado de por vida en ese lugar. Entonces, nosotros, por ejemplo, las ONGs, cuando recibimos, en mi caso, en ayuda humanitaria a todo este sector de personas, como por ejemplo el bote este que murieron muchas personas, que se hundió, ¿no?, el barco. Lo primero que intentamos hacer es una entrevista psicológica, ver cómo están, ver el estado psicológico y mental que ellos tienen. Pero no ahondamos, porque en la primera fase no ahondamos en todo lo que ha podido, la carga emocional que puede tener esa persona que ha sufrido. Pero a mí me han contado historias, Pastora, que te cuesta asumir como persona, que jamás podrías asimilar como persona. Y lo que a mí me han enseñado estos inmigrantes, que a veces no lo miramos como teníamos que mirarlos, que me refiero que es con el corazón, me han enseñado a sonreír. Yo les he visto sonreír. Y yo he dicho, ostras, si tú has vivido esto y eres capaz de dar las gracias y de sonreír, Dios mío, ¿cuánto tengo que aprender de ti? Qué bonito. Es que es así, Pastora. O sea, yo, a mí trabajar en inmigración me ha dado muchos dolores de cabeza, tengo que decirlo también, muchos dolores de cabeza, pero me ha dado experiencias únicas y me ha dejado conocer al inmigrante realmente. Y merece la pena ayudarles y merece la pena que convivan con nosotros. Porque sí, una de las cosas que yo quiero decir es que hay muchísimos beneficios de la migración. Mira, nosotros, por ejemplo, en este país tenemos lo que son pueblos fantasmas, tenemos la despoblación rural. cierto. Pues nosotros en las ONGs estamos trabajando para que esos trabajos que ya los jóvenes no quieren hacer, porque los jóvenes se han digitalizado con las nuevas tecnologías, todo el mundo quiere trabajar en las grandes ciudades, pues esta migración que ha entrado le gusta el trabajo rural, a él le encanta, para ellos es un nuevo reto. Entonces, genera que podamos volver a poblar esos pueblos y que esas zonas rurales tengan vida de nuevo, que es muy importante para la economía en nuestro país. Luego, aparte, dinamiza la economía de nuestro país el que haya migración. Luego, aparte,
Y si existen inmigrantes que generan empresas, de esas empresas Cierto. dan empleo. Es cierto. Entonces, y sin ir más lejos, voy a hablar de Mulaya, con perdón que no quiero hacer anuncio ni nada, que no es colaboración, pero es una empresa extranjera, china creo, y los empleados son españoles. Entonces, no es tan malo la inmigración en un país. Al contrario, la inmigración crea diversidad y la diversidad te abre la mente. Yo creo que si nos encerramos en no conocer al que vive al lado nuestra o al que vive en el país nuestro de al lado, nos encerramos a estar rechazando lo diferente. Y yo creo que aprender a mirar con buenos ojos lo diferente nos va a llevar a mirar más lejos, más allá y a una convivencia mucho más pacífica. Eso que acabas de decir es bastante importante en cuanto a que la gente puede venir y hacer sus empresas. Y eso a mí me consta que es así. Hay países que no es tan fácil hacer una empresa como en España. España, aparte de que su gente es amigable, es acogedora, realmente facilita mucho al empresario, como ha sido el caso de nosotros, que te dan las facilidades de, bueno, mira, aquí tú haces todo por las normas y haces tu empresa, contratas personal. Por supuesto, si estás en el país, debes integrarte al país. Evidentemente. Culturalmente y en todos los aspectos en todos debes los aspectos. integrarte, porque si estás viviendo en Francia, aprende el francés, punto. Y aquí igual. Entonces, España tiene esa particularidad que apoya al empresario y apoya a todas aquellas personas que vienen o bien a estudiar o bien a generar empleo. A generar empleo, a formar a personas, a compartir y a trabajar, porque existen muchos trabajos que los españoles no queremos y eso hay que decirlo con la boca abierta, que no hay que decirlo con la boca pequeña. Estamos acostumbrados los españoles ya a un nivel de trabajo, a cierto tipo de trabajos que, por ejemplo, yo sinceramente granjera no me veo, ni llevando vacas. Pero bueno, seguro que hay gente, yo he tenido usuarios en el centro que venían y eran ganaderos. Y a mí me preguntaban, María, ¿hay trabajo de ganadería? Y dije yo, oye, pues mira, vamos a buscarlo, vamos a intentar verlo. Y de hecho, ahora en la Sierra de Madrid tenemos a antiguos usuarios nuestros llevando ovejas y llevando vacas con un puesto de trabajo. O sea, todo es intentar incluir a esas personas en nuestro país de manera natural. Como si hablaras con una persona que yo que sé, que es de tu barrio, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando de migración, yo soy malagueña, yo no soy madrileña, pero yo llevo 12 años ya en Madrid, mi corazón es de Madrid, yo me siento madrileña, me costó cuando yo entré, yo me sentía extranjera, Te ponían también muchos tabú, uy, andaluza, uy, fiestera, uy, no sé qué, uy, no sé cuánto. Pues no, hombre, o sea, todos tenemos, sí, todos nos ven con unas cosas, una mochilita detrás, pero luego les demuestras que no es así, que la andaluza es trabajadora y que la andaluza está ahí para lo que tiene que estar. Y a mí Madrid me abrió las puertas de muchos colores y he vivido las mejores etapas de mi vida. Y soy de fuera, pero yo me siento madrileña. Y cuando yo le pregunto a muchos usuarios míos que han pasado por nuestros proyectos, ellos se sienten muy españoles, pero inclusive hasta más españoles que algunos españoles, que ellos adoran este país, porque cuando yo les pregunto, ¿qué te ha dado España? Y dicen todo, me lo ha dado todo. Me ha dado un nuevo trabajo, me ha dado amistades, me ha dado aprender de mí mismo, cosas que he tenido que mejorar, me ha dado una familia. Cuando tú escuchas eso dices, ostras. Ahora, cuando tú escuchas a gente que opina sobre la inmigración, hay una parte que se dice y que puede ser un poco controversial, pero ciertamente debe haber como una inmigración regulada, controlada. Sí. Porque yo no puedo tampoco permitir que todo el mundo venga a mi casa a invadirme mi casa.
sea, yo no digo que los inmigrantes son invasores, no, de ninguna No, manera. claro que no, evidentemente. Sino que deben haber como que unas normas regulares que se deben cumplir. Pero por lo que hablamos al principio, Pastora, por seguridad. Simplemente es por seguridad y porque evidentemente tú tienes, imagínate, un país tiene en nuestro caso, tiene unos límites geográficos, ¿no? Dentro de esos límites geográficos no podemos meter a más gente de la que pueda habitar. Eso es. ¿Vale? No es el caso, pero luego tenemos que también mirar el tema de la economía y el tema de la seguridad. Claro. Pero contigo con eso, yo creo que estamos dándole un lugar, por lo menos la sensación que me da a mí, que España le está dando su lugar al inmigrante. Así, por supuesto. Y que, bueno, que tenemos muchas cosas que mejorar y que trabajar, pero creo que las ONGs estamos dándolo todo, la verdad, por intentar hacer una inclusión real. Tenemos mucho que mejorar también las ONGs y mucho que trabajar para nosotros. Pero yo, por ejemplo, en el caso, yo hablo de mi centro, en el caso en el que yo trabajo, cuando ellos entran, yo lo primero que hago en la primera reunión, que es en francés habitualmente, pues la mayoría son de colonias francesas, o en inglés, yo les cuento dónde están, yo les cuento nuestra cultura y yo les cuento las normativas que tenemos y que hay que respetarlas. Eso es. Y ellos lo aceptan. Y ellos, sí, claro, sin problema, la verdad. Y luego lo que intentamos en las ONGs es una inclusión de, pues le llevamos a clases de idiomas. Lo primero es aprender el lenguaje. En el caso de cuando vienen de Sudáfrica, cuando vienen todo desde la parte de África, tienen esa dificultad, que también es su lengua materna. O sea, ellos, la mayoría apenas, ya les cuesta hablar francés. Hablan bambara, otros dialectos de sus pueblos nativos que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, he visto trifulcas muy tontas porque, claro, ellos no entienden lo que tú le estás diciendo, se piensan con los gestos de las manos que es otra cosa y se enfadan. Entonces, hay que trabajar tanto, con tanta delicadeza, ese tipo de cosas. Claro. Y sobre todo yo intento explicarles a ellos que no pueden malinterpretar todos los gestos que el resto hagamos, que tienen que saber interpretar los gestos porque culturalmente, tanto inclusive con Sudamérica, somos primo hermanos, pero hay palabras que la usamos de manera distinta. Sí. Y se hace un quilombo cuando las soltamos o las sueltan ellos porque es como, ¿cómo has dicho esto? Ah, no, pero es que en mi país significa esto. Ciertamente es un tema muy, muy bonito en el aspecto de que al ser un país, España, tan multicultural, conoces tanta gente con tanta nobleza en su corazón. Y una de las cosas que yo generalmente le digo a las personas que están recién llegadas es, si tú te acoges a un país que te está abriendo su corazón, las puertas, pues mira, mantén siempre los estatus regulares, como por ejemplo, lo primero que debes hacer es ir a empadronarte. ¿Por qué? Porque el Estado como tal necesita saber dónde ubicarte. O sea, tú te empadronas y luego de allí hay una serie de ayudas que te pueden dar como orientación, dónde estudiar si no sabes el idioma, dónde buscar ayuda como para conseguir un piso más barato o los lugares donde tú te puedas desplazar. O sea, hay tanta información, las ONG están preparadísimas para ayudar al inmigrante. Hay tantas cosas que tú puedes optar, pero siempre por las líneas regulares, cumpliendo con las normas culturales, como bien lo estaba diciendo María. A veces se hacen gestos que en nuestro país pues no son los mismos y los tomamos a mal. Estamos para adaptarnos a la cultura. Totalmente. Ciertamente tenemos nuestras creencias, nuestra propia cultura, sí, pero es nuestra. Y la aplicamos en nuestro hogar, pero no la podemos aplicar, como estabas bien diciendo, que claro. Se quería evitar que se comiera, que se prohibiera el consumo. Claro, a ver, yo esto no lo quiero decir como algo negativo, ¿vale? Es decir, no es que despreciemos la cultura del resto de países. No, para nada. Pero igual que todo país tiene su propia cultura y cuando tú viajas la respetas o cuando te vas a vivir a otro país lo respetas,
también los españoles queremos que se respete la nuestra. Y yo creo que es lógico. ¿Por qué? Porque son nuestras raíces también. Igual que valoramos, amamos cuando descubrimos culturas diferentes, también amamos la nuestra. Y nos encantaría, pues eso, que nuestra cultura siguiera siendo, pues, nuestra cultura. Eso es. Sin imponer nada, sin nada de odios. Simplemente es que también se entienda que los españoles tenemos tradiciones que amamos con locura y que no queremos que sean borradas de la faz de la tierra porque hay ya que dar huecos a otras de otros lugares de fuera. O sea, todos tenemos derecho a querer lo nuestro y a querer también y respetar lo de los demás. Pero claro, siempre desde el respeto. Y ahí es algo que tenemos que llevar muy, muy inculcado con nosotros y dejarnos. Y yo hablo de verdad fuera de ideologías y fuera de políticas. Hablo con el corazón en la mano como ser humano. Yo soy española, pero yo sé que la tierra que piso no me pertenece. He tenido la suerte de nacer aquí, para mí. Pero por ello yo no tengo que cerrar puertas a nadie. ¿Vale? O sea, simplemente es convivir. Igual que convives con tus vecinos del bloque o convives con tu gente de ciudad, del pueblo o convives con toda una comunidad de personas. Es que es lo mismo, exactamente igual. A mí lo que antes cuando hemos estado en el espacio me has contado varias preguntas que tienen los oyentes que me gustaría poder ayudarles. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que cuando subimos el post que venía a este programa, pues comenzaron a llegar una serie de preguntas, como por ejemplo, bueno, creo que ya mayormente las has contestado. Hay una que dice, ¿cuáles son los principales desafíos psicológicos a largo plazo que enfrentan los inmigrantes y los refugiados? También, ¿qué barreras culturales y lingüísticas pueden afectar? ¿Qué impacto puede tener la separación de la familia y la pérdida de las redes de apoyo en la salud mental? Vamos paso a paso. Eso es. Yo, por ejemplo, lo primero que habías dicho es cómo puede afectar a largo plazo psicológicamente la migración. Bueno, pues lo que yo comentaba antes, sobre todo es que seguramente la persona caiga en una depresión, ¿vale? Porque te rompe tu entorno, rompes con todo y tienes que volver a comenzar desde cero, ¿no? De una manera muy obligada en muchas ocasiones. Entonces, yo creo que yo recomendaría a esas personas que vienen, que se sienten, pues eso, con ese miedo, a que no tengan miedo a hablar de salud mental, a que no tengan miedo de hablar de estoy mal. Estoy aquí, sé que estoy en un país tranquilo y seguro, o estoy algo mejor, pero no me encuentro bien. Es normal no encontrarse bien, porque te alejas de tu familia, te alejas de una vida que tenías, te alejas, cambias geográficamente de sitio. Entonces todo eso tiene un choque en tu cuerpo y en tu mente y asimilarlo no va a ser fácil. Pero por las experiencias que yo he vivido con personas inmigrantes aquí, merece la pena. O sea, es mucha lucha la que llevan detrás en la mochila. Pero yo he visto muchos valientes. Muchos. La última pregunta, porque hicieron muchísimas preguntas que no las estoy haciendo, pero la última pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones a nivel psicológico que se le pudiera dar a todos los inmigrantes? Mira, yo sinceramente, y esto va a parecer una locura, pero ocio. Y la gente dirá, bueno, pero yo no estoy aquí para el ocio, estoy aquí para trabajar. Me parece perfecto. Pero tienes que empezar a conectar con el país en el que entras. Para ello tú tienes que intentar de conectar con las personas que viven. Mira, una de las cosas, yo cuando estudié mediación social, una de las primeras cosas que nos enseñan en el grado superior es las migraciones fallidas, ¿vale? Y el tipo de migración que hay, ¿no? Bueno, pues como migraciones fallidas nos dio como ejemplo Francia, por ejemplo, ¿no? No quiero hablar más de Francia, pero bueno, nos lo dieron como ejemplo. Uno de los errores cuando tú vas a un país de destino es centrarte en hablar con gente de tu país de origen. Sí, malísimo. Es un error. No es que sea malo, pero es un error. ¿Por qué? Porque no amplías. Eso es. No conoces la cultura de dónde vas a ir. Sigues con tu Estudiar cultura. El idioma, pues malísimo, claro. Claro. Entonces, yo lo primero que aconsejo es que te integres, que quieras, pues, por ejemplo, un voluntariado en alguna ONG,
que te ayude a conectar con qué es lo que suelen hacer en ese país, con el lenguaje, conoces a personas de ese lugar y luego también pues visitar lugares de interés, conocer la historia del país a donde vas. Yo para mí la historia de un país creo que es el ADN de esa cultura. Entonces yo siempre que intento ir a un país parezco una friki, pero me estudio. Me estudio un poquito, sí, porque me gusta ir sabiendo a dónde voy y sobre todo muchas veces a los periodistas cuando salimos a hacer periodismo fuera, ¿no? Lo primero que intentamos estudiar es qué no se debe hacer en los países donde vas, por educación, ¿no? Pues o también aconsejaría de, oye, ¿qué no se debe hacer en España o qué se debe hacer de forma de respeto, ¿no? No sé, yo creo que son cosas que yo recomendaría para poder... Tienes muchísima razón. Mira, cuando nosotros llegamos a vivir en los Estados Unidos, no conocíamos a nadie tampoco. Y una amiga me dijo, si quieres hacer amistades y conocer un montón de personas, ve a una iglesia. Claro. Allí vas a conocer a todas las personas que viven en tu urbanización, en el cartel. Y efectivamente allí vas a conocer y hacer relaciones. Y eso fue lo que hicimos y nos conocimos muchísima gente diferentes y nos incorporamos bastante bien. Y aquí en España, en Francia, igual hicimos que estudié civilización francesa en la Sorbona y de verdad que fue integrarnos a Francia. Y aquí igual, o sea, cuando nos mudamos para acá, pues también nos asociamos a diferentes clubes. Claro, si al final es eso, es simplemente intentar de conectar. Yo creo que es conectar, esa es la clave, conectar al país al que vayas. Es eso. Eso es. Mira, nos quedan 5 minutos. ¿Quieres agregar algo a todas las personas que te están escuchando y que te están viendo por Instagram? Pues mira, me gustaría sobre todo a la persona que emigra decirle que qué valiente eres, qué bravo por ese paso que das. Y a la persona que recibe, que abramos los ojos y que no dejemos de desconfiar, porque el mundo hoy en día no es como antes, pero que abramos un poco los ojos, que podemos descubrir cosas maravillosas de las personas que vienen de fuera. Bien, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Instagram, decisionradio.com.